Hola, ¿se me oye? Hola, hola, hola. Hola, hola. No se oye, ¿por qué? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿se oye? Hola, hola. Ahora. Hola, hola. Quieto, ¿eh? Quieto. No vamos a dar gente. ¿Qué? A ver.
Mierda, qué cerca. Más recompensas. ¿Qué tal? Joder, tío. Bueno, mejor echo un ojo. Sí. Vale. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Crecí en estos bosques. Mi abuelo me enseñó a cazar. Es curioso ver cómo aún sirve en un mundo con el que nunca soñó. Construí mi primera casa de árbol como escondite para cazar ciervos. La ventaja de la altura ayuda a la precisión y te mantiene a salvo. Acabé con mi primera cierva desde arriba. Hoy mi campamento está en los árboles. Si quieres sobrevivir y puedes contribuir, ven conmigo. Cuidaremos de ti. Mi abuelo también me enseñó que para cazar un ciervo, a veces hay que tender una emboscada. Esconderse donde necesitan ir, como un abrevadero. Hoy puedes ser cazador y presa. Y hay que tener los ojos bien abiertos al ir a sitios a los que hace falta ir. Pero mi abuelo también decía que la forma más fácil de conseguir comida era tender una trampa. Pon un cebo cerca de un árbol y podrías tener la cena la próxima vez que pases. Una serpiente sin cabeza puede morder, sobre todo si no está muerta del todo. Mi abuelo os habría enterrado a todos. Os lo juro. Aquí Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Vaya, genial, Coop. Sé que tu abuelito y tú les colocabais trampas y tu viejo y tú poníais salegas. Sí, qué deportividad. Ay, cómo me dio esto. Ah, claro que no, no sé. Ay, miren.
A ver, aquí esto se pone, está poniendo mala pinta. ¿No ves? Ah. Siempre necesito. Firme.
hacerlo. Sí, vale unos créditos. Sí, chatarra. Alright.
Vale. Gasolina. Me hacía falta. Y ya está. Puedo arreglarlo. Debería funcionar.
gustado eso? Joder. Agüita, cómo está el panorama ahí. Vamos a guardar aquí vacía. Puedo arreglarlo. Debería bastar. Ni puro caso.
Parece que van viniendo todos por ahí. ¿De dónde está ese tipo? Ah, de arriba, la montaña.
Claro. Me madre que viene ahí, amigo. La moto tengo ahí arriba. Mi madre. ¿Qué puede ser? Estoy muerto. No, maní, cabrón. Carne fresca. Así servirá. Vale, ahora llevárselo a Buser. A ver si hago vivo de ahí. Me mataron todos los zombies.
Simpático, Ciervo cruzando. Hace 2 años te habrían espachurrado. Perfecto. Necesito gasofa. Por fin, joder. Bien. ¿Qué es esto? A ver. Allá vamos. ¿Cómo va eso? Has tardado mucho. Sí. Ni un minuto de descanso. Jack decía que la mejor alarma es el sol brillando en el cromado. Jack decía muchas gilipolleces. Oye, Bushman, he traído carne. Con esto estaremos surtidos un tiempo. Dick, gracias, tío. No es que tenga mucha hambre. La salaré un poco.
A dormir un poco. Si pasa tormenta. Oh, voy a descansar la vista un poco. Buenas noches. Así valdrá. Oh, voy a descansar la vista un poco. Vale, bien. Vamos. Bueno. ¿Dónde está el papel? Una fosa. Sí, se me olvida que está tan cerca del monte O'Leary. No sé bien cómo...
Una grabadora. A ver. Nota de campo 1381. Agente Sinclair informando. Estoy en el sitio de desecho 13 beta, visando la descarga y eliminación de la carga. No se acostumbra uno al olor. Los trenes no paran. Y todos los sitios actuales ya están casi llenos. He solicitado que se facilite más tierra federal, pero los chupatintas de DC ya no me devuelven las llamadas. Tendrán cosas más importantes que hacer. Nota adicional para Perkins. Tenía razón, capullo. Sí, sé que la cagamos en un principio, poniendo esto aquí en vez de por el sitio 13 alfa, pero ha funcionado, ¿no? Tuve que discutir un huevo para poder guardarnos este sitio. Sabía que la cosa se iba a poner fea, pero nadie me hizo caso. Supongo que ahora ya me creéis. Sí, te creemos. Joder. O'Brien, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Acabamos de empezar, así que afloja un poco, ¿vale? Déjame trabajar. O'Brien. Tiene que ser él. Sargento, ¿qué tal una parada no planeada a la vuelta? Quiero comprobar un par de trampas. Doctor, ¿cuánto tardará en acabar? No soy doctor, se lo he dicho. Perdón, teniente O'Brien. ¿Cuánto vamos a tardar? Me hace falta me pareció ver algo al acercarnos. Lo comprobaré. ¿Sí? No será nada. La ronda también. Vale, Doc. Teniente, no se convierta en carroña. Solo los animales pueden, no los humanos. Tomaron el perímetro, ¿no? Me lo dejo bajo una screen del bug.